nos piden reescribir esa función como dos logaritmos con argumento lineal y una constante, haciendo uso de todas las leyes que ya conocemos. Entonces, ¿qué sería la primera propiedad que ustedes usarían? ¿Qué sería lo primero? O sea, si vemos todo lo que está dentro del logaritmo, ¿qué es lo que abarca todo? ¿Qué es la operación más grande que aparece? La raíz de 7. Exactamente, siempre tienen que irse como de lo que está más afuera, de lo más grande, lo que abarque todo, hasta lo más pequeño. Entonces, lo primero que tenemos ahí es la raíz séptima. Entonces, tengo que poderla quitar para empezar a aplicar otras propiedades. Para quitarla, pues aplico la propiedad que me permite pasar de raíces a exponentes fraccionarios. Entonces, esto lo puedo ver como 10 a la menos 1 sobre raíz de 8x por x más 1, todo eso elevado a la 1/7, por la propiedad de raíz enésima de a a la m es igual a la m sobre n. Ok. Después, ¿qué harían? Pasamos al 1/7 a multiplicarlo. Exactamente. Y ya nos queda solamente la fracción. Eso me va a permitir empezar a trabajar con lo que estaba dentro del paréntesis. Acá lo que utilizamos fue la propiedad que nos dice logaritmo de a la n es lo mismo que n por logaritmo de a. Ahora, ¿qué sería la siguiente propiedad que deberíamos de utilizar? Según las operaciones que están ahí, ¿cuál seguiría? La de la resta, ¿verdad? Ahí tengo una división. Entonces, recordar, cada vez que yo tengo una división, eso se puede escribir como una resta. Entonces, esto lo puedo ver como 1/7 y voy a poner un paréntesis porque de aquí me van a salir dos logaritmos, pero es 1/7 afecta a ambos. Entonces me va a quedar logaritmo de 10 a la menos 1 menos logaritmo de raíz de 8x por x más 1 y cierro el paréntesis. Por la propiedad del logaritmo de a sobre b es lo mismo que logaritmo de a menos logaritmo de b. Ok, ahora, ¿qué hago? Paso el -1 enfrente del log. Exactamente, por la misma propiedad que ya hicimos aquí. Este -1 lo puedo pasar al frente. Entonces me va a quedar 1/7 por -1 por logaritmo de 10 menos logaritmo de raíz de 8x por x más 1. ¿Ok? Ahora, Separo el log raíz de 8x del x más 1 con una suma. exactamente, aquí voy a aplicar la propiedad de la suma, que si yo tengo logaritmo de a por b, eso es lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces me va a quedar 1/7 por -1 logaritmo de 10 menos, y este menos afecta a los dos logaritmos que me van a salir. Entonces es importante ponerlo entre paréntesis. ¿Ok? Ahora, Convierto esa raíz en un medio, la que está en el 8x de log, y la paso enfrente. exactamente, ahí estaríamos aplicando dos propiedades, ¿verdad? Primero el de la raíz y luego el del exponente pasarlo a multiplicar. Entonces me va a quedar 1/7
menos 1 por logaritmo de 10 menos, y este menos lo puedo distribuir, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1/2 logaritmo de 8x menos, porque el menos se distribuye, logaritmo de x más 1. ¿Ok? Y falta todavía, porque a mí me están pidiendo que lo lleve como 2 logaritmos con argumento lineal y una constante. Ya tengo mis 2 logaritmos con argumento lineal, pero todavía no está tan visible mi constante. ¿De dónde saco mi constante? Cancelo el 10 con la base del log. Exactamente, porque acuérdate que cuando el logaritmo no tiene nada de base, es porque es base 10. Y a mí esta propiedad me dice que esto vale 1. Es una de las propiedades del logaritmo. Entonces, esto va a ser un 1 y menos 1 por 1, pues es menos 1. Si quiero, distribuyo el 1/7, pero no hace falta. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Pero ya ahora sí logré mi objetivo. Aquí tengo todo un logaritmo, aquí tengo todo un logaritmo y aquí tengo una constante. Entonces llegué a lo que me pedía el ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, un ángulo de pi medios, o pi, o 3 pi medios, o cualquiera de esos negativos, ¿verdad? Ahí puedo tomar infinitos ángulos cuadrantales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí pi medios, pues no es un ángulo de referencia porque los ángulos de referencia tienen que estar entre 0 y 90 grados. E igual con pi. Lo que pasa con esos ángulos en particular es que normalmente no vamos a tener la necesidad de averiguar su ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un puntito aquí, pues yo no puedo dibujar un triángulo. O sea, si yo tengo este ángulo acá, yo no puedo dibujar un triángulo que tenga hipotenusa 1 y que tenga ese puntito como el lado terminal. O sea, lo único que puedo hacer es dibujar una línea aquí, ¿verdad? Lo que pasa con esos ángulos en particular es que las razones trigonométricas siempre van a ser las mismas, porque si yo ubico aquí puntos, que bueno, eso también lo vamos a trabajar un poquitito más el jueves, viernes. Este puntito vale 1,0, este puntito vale 0,1, este puntito vale menos 1,0 y este puntito vale 0,-1. Lo que pasa con esos de ahí es que yo puedo calcular directamente seno de pi medios sin necesidad de pasar por ángulo de referencia. El ángulo de referencia, la utilidad que va a tener es que me va a permitir averiguar las razones trigonométricas de cualquier otro ángulo. Lo que pasa con seno de pi medios es que este puntito de aquí, si tú ves, la x vale 0 y la y vale 1 directamente. Y seno, si ustedes vieron la parte de las razones trigonométricas, seno siempre se va a relacionar con el valor y, porque es opuesto sobre hipotenusa. Y el opuesto en un triángulo siempre tiene que ver con la coordenada y. Entonces, y la hipotenusa acá siempre va a ser 1. Entonces, yo puedo saber que seno de pi medios es directamente 1, sin necesidad de pasar por ángulo de referencia. Entonces, normalmente cuando tengamos ángulos cuadrantales,
no vamos a tener que pasar por la necesidad de sacar ángulos de referencia. E igual, siempre pi medios va a tener sus razones trigonométricas asociadas. Pi también, 3 pi medios también. Entonces, si tú ves, por ejemplo, seno de pi medios sería la y de este par ordenado, que sería 1. Coseno de pi medios sería la x más bien, porque si yo tengo el triangulito y yo veo el adyacente, es una medida x. Entonces nada más me fijo en el puntito y sería 0. Tangente de pi medios es opuesto sobre adyacente, 1 sobre 0, pero esto se indefine. O sea, tangente de pi medios no existe. Y así puedo sacar todas las razones trigonométricas de los cuadrantales sin tener la necesidad de pasar por los ángulos de referencia. Nos están pidiendo que debemos de averiguar el valor de x si sabemos que es un ángulo positivo en posición estándar y tiene su lado terminal en el tercer cuadrante. Entonces vean que ya no lo podemos ir imaginando, ¿verdad? Yo sé que es un ángulo positivo, entonces va en dirección en contra de las manecillas del reloj. Luego dice que tiene su lado terminal en el tercer cuadrante. Eso quiere decir que llega hasta aquí, al tercer cuadrante. O sea, X es más o menos así. Y dice que tiene ángulo de referencia 1 radián. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la definición de ángulo de referencia. Hay que recordar que el ángulo de referencia siempre es el ángulo que se forma entre el lado terminal y el eje X más cercano. Entonces, si yo me voy a mi dibujo, yo puedo marcar el lado terminal y el eje X más cercano para ese lado terminal, que sería este de aquí. Me están diciendo que ese ángulo de referencia mide 1 radián. ¿Ok? Entonces, me están pidiendo quién es el valor de X. Yo aquí sé que aquí está 0, aquí está pi medios y aquí está pi. ¿Cómo creen que podemos calcular ese valor X? Lo podemos agarrar a pi, le quitamos pi medios y le quitamos un rato. Yo creo que ahí estás cometiendo un error y me parece que ayer también lo hiciste. ¿Por qué le tendrías que quitar el pi medios? Digamos, por ejemplo, tenemos todo el pi, ¿verdad? Y ocupamos solo la partecita que va de 0 a pi medios. No. X es todo esto. Ah, ok, perdón. ¿Ok? Sí está mal. Y de 0 a pi sería esta medida. Entonces, si ustedes ven, lo que tienen que hacer es comparar esta medida que estoy marcando y la medida de todo X. Siempre que tengamos que trabajar esto, lo que vamos a hacer es sumar o restar el ángulo que a mí me están dando con el eje X más cercano. Hay varias fórmulas para seguir. El detalle está en que a mí no me gustan las fórmulas, porque, por ejemplo, si a mí me piden el ángulo de referencia, es un tipo de resta. Pero si me piden el ángulo original, como en este caso, más bien tengo que acomodar diferente la resta. Si voy por ángulos negativos, es diferente la forma de acomodarlo. Entonces, en lo personal no me gustan las fórmulas. Uno podría hacerse un listadito de fórmulas, pero es que dependiendo de lo que le pregunten, eso cambia.
Entonces, es importante que ustedes sepan interpretar la información. Yo tengo dos datos importantes. Tengo que este dato mide pi. Tengo que este dato, todo ese dato es x. Y lo otro que tengo es que este pedacito de aquí vale 1. Entonces, ¿qué podría hacer para averiguar x? Tomar pi 1. Exactamente. Y ya aquí tenemos la respuesta. X vale pi más 1 radián. La verdad que da 2 vueltitas y dice que ahí Ajá. ese... Usted me decía que, digamos, para que yo le hiciera negativo, bueno, lógicamente nada más que le quitara hasta el punto en el que ya el ángulo como que desaparecía y empezaba como a construirse otro. Ay, no te escucho. Digamos que uno le tiene que quitar vueltas, bueno, como es negativo, ¿verdad? Uno lo que Ajá, hace es que le quita vueltas enteras, que son de 2pi cada vuelta. ajá, En ese exactamente. caso, la primera vuelta, como para que quede negativo, bueno, supongo que sí es así, porque a medio negativo ya después es 3 vueltas, ¿verdad? Y ya después 4. Exactamente. Por ende sería menos 6pi, menos 8, menos 10 y así. Exactamente. Acá, digámosle, es importante conocer que, bueno, en este ejercicio lo que pedían era ángulos coterminales Ujú. a 17 pi cuartos y pedía que fueran 2 positivos y 2 negativos. Entonces, me parece que yo había hecho los 2 positivos, ¿verdad? Así es. Entonces, vean que el ángulo da toda una vuelta hasta llegar a 2pi, luego vuelve a dar otra vuelta hasta llegar a 4pi, y luego, entre 4pi y 4,5, que 4,5 es 9 pi medios, llega el angulito justamente aquí a la mitad. Ese es 17 pi cuartos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo a ese ángulo 17 pi cuartos le quito una vuelta, pues me sigue dando positivo. ¿Por qué? Porque entonces sería este ángulo de aquí. Si ustedes ven, sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, si a 17 pi cuartos yo le quito una vuelta completa, pues me da positivo. Si ahora yo le quito, otra vuelta más, entonces vuelvo a quitarle otra vuelta completa. Voy a quitarle 2pi. Me va a caer aquí. Entonces sería este angulito de aquí que sigue siendo positivo. Entonces, 17 pi cuartos menos 2 vueltas, pues sigue siendo positivo. Para empezar a averiguar los negativos, yo tengo que empezar a quitarle todavía más vueltas. Eso va a pasar porque es un ángulo, como discutimos ayer, muy grande, que yo di varias vueltas para llegar a él. Entonces, aunque le quite vueltas, va a seguirme dando positivo. Pero, si yo tengo mi ángulo, ¿verdad? El 17 pi cuartos, que yo sé que era una vuelta, más otra vuelta, más otro poquitito más. Si yo le quito ya ahora 3 vueltas, entonces sería de este puntito que yo llegué, le voy a quitar toda una vuelta, le voy a quitar otra vuelta y le voy a quitar otra vuelta más que ni siquiera estaba dibujada. Entonces ahí ya ahora sí me está empezando a dar negativo. Entonces 17 pi cuartos menos 3 vueltas, ya eso me va a dar un dato negativo, que de hecho es 17 cuartos menos 6,
17 cuartos. Creo que es Menos 7 6. cuartos. Menos 7 pi cuartos. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que menos 7 pi cuartos es un ángulo coterminal a 17 pi cuartos, pero ya negativo, porque ya di las suficientes vueltas para que el resultado me empezara a dar negativo. Entonces, aquí sí hay una fórmula que podemos utilizar siempre. Y es que cuando a mí me pidan un ángulo coterminal, siempre va a ser tomar el ángulo que me dan y sumar o restar un número entero por 2pi. O sea, yo puedo empezar, eso significa la cantidad de vueltas, ¿verdad? 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Entonces, siempre para averiguar ángulos coterminales va a depender de eso. ¿Cuál K debo utilizar? ¿Cuántas vueltas tengo que dar? Ya, y depende de lo que me digan o depende de lo que yo quiera. Eso sí, como que no hay una forma que siempre es igual, porque por ejemplo aquí les pedían 2 negativos, 2 positivos. Entonces, o doy vueltas para adelante para buscar positivos, o empiezo a dar varias vueltas para atrás hasta llegar a alguno negativo, ¿verdad? Radianes a grados hexadecimales, creo que algo así. Y todos decían con pi hasta el último, el D decía 1, ¿verdad? Ajá. Realmente no lo entendí muy bien, ¿verdad? Porque pensé que siempre tenían que tener el pi para que funcionaran como radianes y luego vi que no era necesario. Que bastaba con multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi. Exactamente. Es que los radianes, si nosotros vimos el video que explicaba qué significa un radián, Sí, es justamente la medida de la longitud, ¿verdad? Yo tengo que un círculo completo, aquí vale 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, un radián, a mí lo que me está diciendo es que esta medida de aquí se relaciona con lo que es la longitud, ¿verdad? Es así. Para ver. Sí, porque si toda la vuelta, aquí hay como 3,14 radianes aproximadamente. Entonces, si tú ves, ahí hay un radián, como por aquí, bueno, no tan arriba, como por aquí y como por aquí va a haber otro. Esto es un radián y esto sería otro radián. Yo puedo ir separando mi circunferencia en radianes en vez de trabajarlo por grados, ¿verdad? El detalle está en que yo sé que un radián cae más o menos por aquí y justamente acá a los 180 grados hay 3,14 radianes. Y tenemos la igualdad que 180 grados es equivalente a pi radianes, a 3,14 radianes. Entonces, sí podemos hacer la comparación con números enteros. Si a mí me piden cuánto es un radián, me están pidiendo que pase este dato a grados, que obviamente me va a dar con un montón de decimales, porque no es un dato exacto. Entonces yo puedo hacer la regla de 3. No afecta en nada que no tenga el pi. Yo sé que este dato es 3,14 veces un radián. Pero eso sí, quisiera usar aproximaciones, ¿verdad? Pero en sí, si yo hago la regla de 3, no hace falta que tenga el radián como tal. Si yo sé que 180 es equivalente, entonces, ¿a cuánto es equivalente? Un radián. Pues yo puedo multiplicar, hacer regla de 3. Eso me va a dar 180 por 1 sobre pi, que es la fórmula que estabas diciendo. Y me va a quedar entonces que un radián es 180 grados sobre pi nada más. Directamente. Exacto.
Profe, la pregunta iba dirigida a la respuesta, digamos, un radian en grados equivale como a 57, algo. ¿La respuesta la tendríamos que dar con decimales o prefiere que sean como números racionales, o sea, fracciones? Preferiría que lo dejen así, porque normalmente en cuestión de parciales a veces viene la instrucción que no se aceptan aproximaciones decimales. Entonces, si es un ejercicio de selección única, pues no hay duda, ¿verdad? Simplemente te fijas a ver cuál es la respuesta equivalente a lo que te está dando. Ahí Sí, podría ser que sí se acepten aproximaciones, pero si es un ejercicio de desarrollo, es mejor que lo dejes como 180 grados sobre pi, ¿verdad? Claro. Ok. Vean que a nosotros nos están hablando de dos triángulos. El triángulo AFP, que AFP, ay, aquí está P. A me imagino que es este de aquí. Y por lo tanto me imagino que este es F. Es que casi no se ve. Ajá, aquí está el A. Y este es C y este es C. Ok. Entonces, cuando a mí me hablan del triángulo AFP, me están hablando del triángulo pequeñito. Y cuando me hablan del triángulo ACE, me están hablando del triángulo grande, ¿verdad? Entonces, es empezar a calcular razones trigonométricas. Yo aquí tengo el angulito alfa y esa es como la información que me dan. Voy a pasar todos los datos para acá. Yo lo que tengo es que este ladito mide 8, que este ladito mide 6. Tengo que este lado mide 50 tercios. Tengo que este dato mide 40 tercios. Esa es toda la información que tenemos, ¿verdad? ¿O algo estoy dejando botado? La verdad, parece que eso es todo lo que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo ir completando la información juntos. Vamos a concentrarnos primero solo en el triángulo pequeño y aquí vamos a usar toda la teoría de razones trigonométricas que conocemos hasta ahora. Entonces, a mí me están pidiendo valor exacto, en este caso, de cateto opuesto. Venga, ahí hay cierta notación que hay que poder entender. Aquí me están pidiendo el cateto opuesto a alfa. Entonces, en el triángulo pequeñito, que nos vamos a concentrar ahí solamente, ¿quién sería el cateto opuesto a alfa? 8. 8. ¿Quién sería el cateto adyacente a alfa? El 6. El 6. ¿Y quién sería la hipotenusa de alfa? Ahí puedo Sería hacer la suma de teoría en las Pitágoras. Tenemos por obligación que hacer el teorema de Pitágoras. Cateto a la 2 más cateto a la 2 es igual a hipotenusa a la 2. Entonces, Nicolás, si tú ves, tú perfectamente le pudiste haber ayudado a la compañera. ¿O cómo vas viendo el ejercicio? No, profe, yo le ayudé, pero lo que me refería es que nosotros comenzamos distinto, que nosotros Ah, comenzamos sí. viendo Sí. ángulos. Yay, Por- como les digo, eso depende de cada profe. A mí me parece que la forma en que empezamos es la mejor forma, pero es algo muy propio. Y otros profes pues van a pensar diferente, ¿verdad? Ya luego ustedes podrán ver si les parece más una forma u otra. Acá pues puedo hacer la suma, 8 a la 2 más 6 a la 2 es igual a hipotenusa a la 2. Eso da 64 más 36, que da 100. Entonces la hipotenusa vale 10. ¿Ok? Entonces, vean que aunque de este tipo de ejercicios, así como tal, nosotros no hemos hecho, ustedes podrían hacerlos. En la práctica de cátedra que yo les voy a pedir que después del jueves o el viernes la empiecen a hacer, van a encontrarse ejercicios de estos tipos, donde ya tienen que empezar a mezclar
los contenidos que hemos visto hasta ahora, que vimos a lo largo de toda la semana, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería seno de alfa, chicos? ¿Qué era seno? Es el cateto puesto sobre la hipotenusa, eso es lo que está preguntando. Sí, Ah, ok. exactamente. Entonces, eso, puesto sobre hipotenusa, entonces nada más agarro el opuesto sobre la hipotenusa. Y bueno, y si quiero lo simplifico, ¿verdad? 8 décimos es 4/5. El coseno de alfa, ¿qué sería coseno? Adyacente entre hipotenusa. Entonces, eso sería 6 sobre 10, o si quiero ponerlo simplificado, 3 sobre 5. E igual con el tangente es opuesto sobre adyacente, y entonces sería 8 sobre 6, y si yo lo simplifico, 4/3. Ok, yo tengo que averiguar esos dos ángulos coterminales para menos pi cuartos, 2 positivos, 2 negativos. Entonces, como vimos antes, basta con tomar el ángulo más o menos vueltas, ¿verdad? 2pi es una vuelta completa, pero yo puedo multiplicar una vuelta, 2 vueltas, menos una vuelta, menos 2 vueltas, etcétera, ¿verdad? Este k es un número entero. O sea, yo puedo multiplicar por -3, por -2, por -1, por 0, por 1, por 2, etcétera. Entonces, si yo tengo mi ángulo menos pi cuartos, pues yo puedo averiguar un coterminal simplemente aplicando la fórmula ángulo más una vuelta, por ejemplo. Ok. Entonces eso sería menos pi cuartos más 2pi. Y eso me da como resultado 7 pi cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 pi cuartos es un coterminal positivo para menos pi cuartos. Y puedo hacer lo mismo, pero ahora con 2 vueltas, o con 5 vueltas, o con 10 vueltas, cuantas vueltas yo quiera. Y eso me va a dar 15 pi cuartos. Entonces ya ahí tienes los dos coterminales positivos. Para que te den coterminales negativos, ¿qué tendríamos que hacer? De restar, como lo mismo, pero restar. Exactamente. Entonces, ya en cierto momento no hace falta hacer el dibujo. ¿Por qué a mí me gusta hacer el dibujo? Porque en cierto momento, pues sí se necesita, dependiendo de lo que nos pidan. Ya el jueves, viernes que veamos, por ejemplo, la circunferencia trigonométrica, hay que dibujar bastante. Entonces me interesa que ahorita ustedes aprendan a ubicar los datos. Aunque cuando ya uno maneja muy bien toda esta área de trigonometría, pues ya no hace falta dibujar. Y bueno, en este caso, pues igual yo puedo calcular, ¿verdad? Es menos pi cuartos menos 2pi, y eso nos da como resultado menos 9 pi cuartos, y el menos pi cuartos, bueno, aquí es menos, aquí era el menos 9 pi cuartos, perdón, y el otro, que es con 2 vueltas negativas, ¿verdad? Ese otro nos va a dar, si yo le vuelvo a restar 2pi, nos da como resultado menos 17 pi cuartos. Ok, ya ahora sí ya entendí mejor la idea. Es que me queda un poco como inconclusa, pero bueno, ahora sí ya entendí todo. Ok. Gracias. Repito, ya en cierto momento no hace falta que dibujen, pero por ahorita es importante que sepan ubicar los datos. Pero sí, coterminales se reduce a esto, a saber sumar o restar vueltas hasta obtener lo que a mí me piden, ¿verdad? Si a mí me piden esa información, pues entonces basta simplemente con tomar ángulo de referencia más cierta cantidad de vueltas
por lo que mide una vuelta. Ese número es un número entero. ¿Qué número entero puedo usar? Y ahí el que yo quiera. Menos 5, menos 10, menos 1.000.000, menos 1, 0, 1, 2, 3, 8, 1.000.000. No importa cuál sea. Pero a mí solo me piden 2 coterminales positivos y 2 negativos. Entonces no me voy a complicar mucho. Voy a tomar el ángulo que me están dando. Ahí, ¿verdad? Y voy a sumarle una vuelta. ¿Cómo es sumarle una vuelta? Y como está en grados, sería sumarle 360 grados. Esto es una vuelta. Y eso me da 310 grados. Eso quiere decir que 310 grados es un ángulo coterminal para menos 50 grados. Que si yo lo veo en el dibujo, aquí yo tengo 0, aquí tengo 90 grados, me incomoda trabajar en grados. Ya cuando uno se acostumbra a radianes, ya incomoda trabajar en grados. Aquí tengo menos 90 grados, ¿verdad? Como es negativo, entonces anda como por aquí. Este es el ángulo de menos 50 grados. ¿Qué pasa cuando yo le sumo una vuelta? Pues lo que hago es, ok, me ubico en este puntito del lado terminal y le sumé una vuelta. Eso quiere decir que me moví acá. Entonces, ¿cómo averiguo ese ángulo que sería este angulito de aquí? Si ustedes ven, ese sería el angulito positivo que comienza en el eje X positivo, ¿verdad? Está comenzando aquí y estaría terminando acá. Pues justamente es tomar el dato original y le sume una vuelta. Entonces, ese angulito amarillo es el de 310 grados. De igual forma, otro positivo. ¿Cómo averiguo otro positivo? Pues en vez de sumarle una vuelta, le sumo 2 vueltas. Y eso me va a dar como resultado menos 50 más 2 por 360, 670 grados. Ese también sería un ángulo coterminal. Y para averiguar negativos, pues más bien le resto vueltas. Entonces sería menos 50 grados menos, por ejemplo, una vuelta. O menos 50 grados menos 2 vueltas. Y entonces así puedo averiguar mis datos. Un ángulo coterminal negativo para menos 50 grados sería menos 410 grados. Y otro negativo sería 410, le sumo 360, que es una vuelta. Ahí, 410 más 360, menos 770. Ahí. Entonces, basta con sumar o restar vueltas. ¿Ok? No sé, compañeros, si ya te quedó claro ese tipo de ejercicios. Me están pidiendo que determine el cuadrante para todos esos ejercicios y la compañera está solicitando que hagamos el 5 y el 7. Recuerden que lo del cuadrante es nada más identificar si me cae en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 5. Este ángulo vale menos 14 pi sobre 15. Recuerden que para dibujar, normalmente lo que hacemos es la aproximación en decimales. Entonces nada más vemos cuánto vale el menos 14 sobre 15. Recuerden que el pi uno lo sigue bajando, nada más. Menos 14 sobre 15 es aproximadamente menos 0,93. Entonces esto es aproximadamente menos 0,93 pi. Entonces yo ya puedo dibujar, es negativo, ¿verdad? Entonces tengo que tener cuidado que aquí está 0, aquí está menos pi medios, aquí está menos pi, aquí está menos 3 pi medios, y etcétera, ¿verdad? Yo puedo seguir, pero yo sé que si aquí está 0, aquí está menos 0,5 pi, y aquí está menos 1 pi.
Y si a mí mi ángulo me está dando menos 0,93, quiere decir que está cerquita de llegar al menos 1, pero no llega. Entonces es este. Y inmediatamente ya puedo decir en qué cuadrante está. Está en el tercer cuadrante. Este no era de tantas vueltas. Habías dicho que te enredabas cuando había muchas vueltas y en realidad este no tenía tantas. Y el 7, pues el 7 sí es un ángulo bastante grande, menos 2400, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ese ejercicio 7, es en grados y es negativo, entonces tengo que dibujar en grados negativos, menos 2400. Entonces, yo voy a tener 0 grados, menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados, y es horrible trabajar con grados porque son números gigantescos. Acá luego va a pasar a menos 360 grados, luego menos 360, menos 90, menos 450 grados. Por eso es que es mejor trabajar con radianes. Si yo le resto otros 90, me da menos 540 grados. Y así tengo que llegar hasta llegar a un número en el que quede encerrado el menos 2400. O sea, voy a hacer un pequeño truco. Vamos a ver. Si yo sé que aquí está menos 360, 360 por 2 sería 720. Si yo a 360 lo multiplico, por ejemplo, dando 7 vueltas, estoy llegando a 2520. O sea, si yo doy 7 vueltas, aquí estaría menos 2520. Vean que ya ahí me acerqué bastante, ¿verdad? Entonces, si yo me devuelvo un poquitito, cuando yo doy esas 7 vueltas, ese sería 2520 menos 90, es 2430, el dato de acá, menos 2430. Todavía menos 2400 no está entre esos dos, pero fijo va a estar entonces con este. Si yo vuelvo a restar 90, me va a dar 2340. Este en algún momento es menos 2340. Entonces, yo sé que 2400 menos 2400 está entre menos 2340 y menos 2430. O sea, cae por aquí después de dar un montón de vueltas. De hecho, 6 vueltas, ¿verdad? Es un montón. Entonces, ¿en qué cuadrante cae? Segundo cuadrante. Pero sí, con grados se vuelve bastante tedioso calcular, porque con grados es fácil, digo, con radianes es fácil, porque yo nada más hago 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, con números enteros. Acá vean que fui sumando 360 y 360 y 360 y 90, si quiero devolverme nada más un cuadrante. O sea, se vuelve súper tedioso trabajar con grados. Este es un excelente ejemplo de por qué los radianes vienen a salvarnos cuando estamos trabajando lo que son ángulos. Ajá, entonces estaría en el segundo cuadrante. ¿O tampoco? No. O sea, si tú ubicas en tu... bueno, acuérdate que este es ángulo positivo, ¿verdad? Entonces, si tenemos el 11 pi sextos, lo primero que hago es la aproximación decimal, es 1,83 pi aproximadamente. Siempre tienes que pensar entre cuál 0,5 y cuál 0,5 se encuentra. 1,8 está entre 1,5 y entre 2. Entonces, tú puedes hacer tu plano cartesiano, poner 0 pi, pi medios, 1 pi, 3 pi medios, pi y 2 pi. Entonces, si te ubicas entre 3 pi medios, que es 1,5, y 2, ¿qué cuadrante es ese? Haz el dibujito ahí y me dices a ver en dónde te queda.
si está en medio de 1,5 y de 2. Entre 3 pi medios y 2 pi estaría en el cuarto. Exactamente, estaría aquí, porque aquí está 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, justamente como tuviste que está entre 1,5 y 2, está entre este y este, cuarto cuadrante, ¿ok? Esa es como la forma Ok. más sencilla de ver esta parte. ¿Por qué insistías que era el segundo cuadrante? No sé, es que lo estaba viendo mal aquí cuando lo dibujé. Ah, ok. Sí, es ubicar bien los datos y ya, o sea, ubicar bien los numeritos que van en cada uno de los semiejes y ya empezar a ver siempre cuando estamos trabajando en radianes es entre qué dato que sea 0,5 y qué dato 0,5 se encuentra. Y así vas a poderlos ubicar fácilmente. Muchas gracias, profe. Con gusto.